me olvidaron. Entonces no me va a funcionar. Los libros post-exílicos son libros del ¿qué? ¿Después de qué? Del regreso de los del cautiverio del pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo estuvieron cautivos? 70 años. ¿Cuánto? 70. ¿Cuánto? 70. 70. A ver, ¿quién fue el primero que fue a construir el templo? Zorobabel. ¿Quién? Zorobabel. ¿Verdad? Estudiamos eso en el libro de Esdras. No lo terminó. ¿Con cuántas personas salió Zorobabel? 50,000. 50,000, correcto. Después de Zorobabel, Zorobabel, ¿con qué rey negoció? ¿Con quién? ¿Con quién? No, sí. Todos están equivocados, solo hermano Quirito tiene la razón. ¿Con qué rey negoció Zorobabel? Con Ciro. Ciro de Persia. Ciro de ¿Ok? Persia. No, hermano, por favor. Ciro de Persia. No me eche a perder la clase. Ciro de Persia. Ok, después de Zorobabel, ¿quién salió? Esdras. ¿Con cuántos hombres salió Esdras? Con 5,000. ¿Ah? 200,000. No. Como 4,000 y algo. No. Dios mío, hermano. 2,000. Corrija eso, dígale 2,000, dígale a todos. 200,000, dije yo. No, a mí hermano, ¿qué está pasando? No, está concentrada ahí, pastora. Ok, ¿qué oficio tenía Esdras? Escriba. Sí, es que no esté dudando, usted no puede. Escriba ahí. Sacerdote. Ok, ¿ahí hay uno extra? ¿Va? Sí, aquí hay uno Ok. extra. Yo estaba mal. Agarré dos. ¿Quién quiere una más? Ok, bueno. Ahora estamos a comenzar con el gran Nehemías, que continúa lo que es el post-exilio. Es uno de los libros bien interesantes, el libro de la restauración. Diga conmigo, el libro de la restauración. Ya había gente en el pueblo de Judá construyendo el templo, ya estaba Esdras instruyendo al pueblo a volver a la ley. Entonces, en su hojita, ¿verdad? Allí yo no sé en qué momento usted va a escribir, pero váyame llenando la hojita. La perspectiva de eso son, los libros de la restauración, ¿verdad? A lo que significa el libro de Nehemías, el libro de la restauración. No sé si en su hojita aparece algo, ¿no? No le aparece nada ahorita todavía. Restauración. Ajá. Okay. Todavía no. Todavía no. Correcto. Entonces, posteriormente voy a leer Deuteronomio capítulo 28, versículos 63 y 65. ¿Qué dice? Sucederá así: se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y ni aún entre estas naciones descansará. ¿Ok? Y luego dice, esas citas bíblicas usted las escribe allí donde está, ¿verdad? Esas citas bíblicas usted las escribe aquí. Ajá. Deuteronomio 28, 23, 65. La primera página donde está que escribir. Sí, ahí escríbala. Lo primero despacio, Sí. acá en esto. Sí. ¿Qué? Y luego, La cita, sí. solamente la cita. Y luego está Deuteronomio 31 y 5. Sucederá que cuando te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. Estas son como las profecías, ¿verdad?, que se le estaban dando. Entonces Jehová hará volver a tu cautivo y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Aquí vemos el cumplimiento ya de una profecía que había de Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad?
Al igual que Deuteronomio 28 nos habla que habría un castigo, ¿verdad? Había un castigo también para ellos. Entonces esas dos citas partimos de allí. Solo anótenlo, la cita y el capítulo, ¿verdad? Entonces, en la siguiente, la perspectiva tenemos el remanente, ¿verdad? Siempre hay un remanente. El remanente era de 3.000, ¿verdad? Millones con 42.360 personas. Ese era el remanente, ¿verdad? Que el Señor estaba, ¿verdad?, rescatando de Babilonia. Ahora, no todo el mundo regresó. No todo el mundo regresó a la tierra prometida. Sí, ahí está la hoja. ¿Son 3 millones, dice? Sí, 3 millones con 42.360 personas. Correcto, sí. Correcto, sí. Ok. ¿Estamos claros? Amén. ¿Ya saben a dónde lo tienen que escribir? Sí, aquí. Ah, sí, claro. Aquí dice, ajá, a 3 millones y aquí millones y aquí el otro. 40, ahí están las 3 líneas. Ahí, la primera línea, los 3 millones, abajo de las letras y así 40. Ajá, correcto. Exactamente. ¿Estamos claros? Ok. Ese era el remanente. ¿Cuánto era el remanente? 3 millones. Ok. Con 42.360 personas. Ahora ya vamos a entender, esto es para más histórico, para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar. Va a salir en el examen también. Más adelante. Sí. El libro de Nehemías es un libro que nos va a dar una gran lección a nosotros. Una gran lección de aprendizaje y crecimiento. Ok, ¿ya escribieron esa parte? Sí. Ok, ¿verdad? Ya lo escribieron. Ahora, Esdras capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice la Biblia? Quien haya entre vosotros de su pueblo, ¿ok? Acuérdense que fue lo que pasó allí. Cuando se estaba buscando gente para regresar, ¿quién los estaba buscando? Nehemías. No, Zorobabel. Acuérdense, Zorobabel. Esdras aparece en el capítulo 7 como haciendo su función de sacerdocio. Del capítulo 1 al 7 del libro de Esdras, la funcionabilidad la tiene Zorobabel como el líder. Por eso dice, quien hay entre vosotros de su pueblo ya dio buscando el remanente que tenía que salir del cautiverio. ¿Ok? Esto es como un recordatorio. Luego les decía, suban ¿a dónde? A Jerusalén y descansen. ¿Cómo? Edifiquen. ¿Pero edifiquen qué? Templos. Esos comenzaron de la zona cero. No había templo, no había muros, no había nada. La gente no estaba instruida ni en la ley del Señor. O sea, estaban comenzando de cero. Amén. ¿Estamos claros ahí? Ok. Ahora, en Isaías 44, 24, ¿qué dice la palabra? ¿Alguien que me la lea? ¿Así? Así dice Jehová tu redentor. Ajá. De Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén. Serás edificada y al templo serás fundado. Amén. Dios, había una profecía en el libro de Isaías referente a Ciro. Acuérdense que dice la palabra en el mismo libro de Esdras, en los primeros capítulos, que Dios puso en el corazón de Ciro que se edificara el templo a Jehová, a Dios. Entonces había una profecía allá de Isaías también de Ciro es mi pastor que cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y el templo será ¿qué? Fundado. O sea, ya se estaba cumpliendo eso en esos momentos. Y luego en Esdras, siempre 1:3, recordándole, ¿quién hay entre vosotros? Que ya lo leímos, vuelve una pregunta que hubo,
muy seguidamente se publicó el edicto de Ciro, quienes quieren volver a su tierra, quienes quieren regresar a Jerusalén, y todo el mundo que quería volver, por supuesto, volvió. Pero después de ¿cuántos años? ¿De cuántos años? 70. De 70 años. Yo lo estoy repitiendo porque yo sé que usted puede estar confundido, pero usted tiene que tener como una historia clara. Ahora, en la perspectiva que tenemos de la restauración, volver, porque mira, la palabra restauración, quiero explicarle esto, ¿verdad? La palabra restauración es una palabra, esta palabra rey, cada vez que hablamos de rey, estamos hablando volver al estado original. Escúcheme eso, ¿verdad? Eso es como una perlita que usted tiene que tener ahí en su vida. ¿Qué pasa aquí? Restablecer. El significado de esa palabra significa que hubo algo antes, pero fue destruido, ¿verdad? Restablecer. Renovar. No, significa que eso era nuevo, pero ya está viejo o ya está obsoleto y hay que ¿qué? Renovarlo. ¿Ok? Hacer significa que había algo hecho, pero hay que volverlo a hacer. Correcto. Revivir significa que alguien se murió y hay que revivirlo. Volverlo a aceptar. ¿Ahora me entiende? Reconstruir significa que había algo construido. Entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo? Reconstruir el templo original que había construido ¿quién? Salomón. ¿Qué? Salomón. No, pero solo el hermano Juan sabe. ¿Quién lo había construido? Salomón. Claro. Amén. Por eso la palabra restauración. Nehemías es un hombre que restauró. Ya vamos a ver qué restauró. No le puedo decir ahorita. Pero restauración significa volver al estado original. Esa es una pregunta examen. Restauración es volver al estado original. Levante la mano a conciencia. ¿Quién sabía eso? ¿Ah? Ok, qué bueno, para los que ya lo sabían. Amén. Todo en Dios es restauración. Por eso Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos restaura. ¿Ok? Nos restaura. ¿Verdad? En la originalidad donde Dios formó al hombre fue ¿a dónde? En el jardín del Edén. ¿Verdad? Pero allí entró la corrupción. ¿Verdad? Satanás engañó al hombre. Allí nació el pecado y la desobediencia del hombre. Por lo tanto, Dios sacó al hombre, ¿verdad? Y a la mujer, ¿de dónde? Del jardín del Edén. De un estado de eternidad. De un estado donde era imposible corromperse. O sea, pero cuando ya salieron del Edén, prácticamente ya todo era corrupción. El cuerpo comenzó a morir, ¿verdad? Desde el momento que ellos pecaron, el cuerpo comenzó ya a envejecer, ¿verdad? Eso es bien importante tener en cuenta eso. Amén. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ok, esto es como base para lo que viene para el libro de Nehemías. Como creyente, hay dos cosas. Como creyentes, ¿verdad? Dios nos atrae. O sea, Dios nos atrae. Cuando Dios nos atrae, tenemos comunión con Él y somos ¿qué? Miserables. ¿Cómo? ¿Cómo? Fructífero. Toda persona que tiene una relación, una comunión con Dios, que es atraído por Dios, es una persona fructífera. Es fructífera. Nadie que dice conocer a Dios, que sigue a Dios, va a vivir en una vida miserable toda la vida. No se puede. Porque Dios es un Dios que nos atrae, pero así como Dios, claro, pasamos procesos, pasamos pruebas, pero hay un momento que Dios nos hace fructíferos. Amén. El mundo, la carne y el diablo nos llevan ¿a dónde? ¿A la qué? A la esclavitud.
Las personas que son muertas espiritualmente no sienten ninguna atracción por Dios. Quien vive en la carne, quien vive en sus deseos, en sus placeres, en sus deleites, va a ser llevado a la esclavitud del pecado. ¿Me entienden? ¿Sí? Por eso las personas a veces cuando no son convertidas al evangelio, y algunos no se convierten porque tienen miedo de dejar ciertos placeres o ciertos deleites, es porque son esclavos todavía de eso. Sí. ¿Me entienden? No son personas libres. Pero lo que no saben que todo esto lleva ¿a qué? A condenación. ¿Amén? La perdición. Sí. ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Eso es algo simple, es algo sencillo, es algo práctico, lo que yo les estoy trayendo a la mesa en este día. Ahora, esto es bien importante, el fallo de no ser un pueblo separado. Ok, el pecado y la desobediencia, eso ustedes lo tienen que poner ahí, ¿verdad? Nos lleva a la idolatría. ¿El qué dijo, pastor? El pecado de desobediencia nos lleva a la idolatría y resulta que la semilla va perdiendo su identidad. Cuando el pueblo, ¿verdad?, se separa de Dios, toda persona en Cristo, uno tiene una identidad. Sí, amén. Pero alguien separado de Dios No tiene identidad. pierde su identidad. Porque Satanás pone identidades en una persona. Por ejemplo, le digo un ejemplo. Cuando una persona, un ejemplo, un violador, Dios no lo formó violador. No. Dios no dijo, digamos, dígame un nombre, Federico Casimiro, yo te envío a la tierra para que seas un violador. No. Pero Federico Casimiro, Dios lo hizo nacer como un humano más, como un hijo más. Pero él perdió su identidad. Él no le dio lugar a Dios, se apartó de Dios, se apartó de sus caminos y entró en él un espíritu de corrupción que le robó su identidad, y el mundo y el infierno y todas las entidades espirituales lo conocen como Federico Casimiro el violador. ¿Ahora entiende eso? Satanás roba las identidades de las personas. Y aquí entra el tema de las agendas, ¿verdad?, de LGBTQ y todas sus letras. El robo de identidad que el diablo hace de un hombre que nace con su parte de hombre, pero piensa que es mujer, o una mujer con cuerpo de mujer y con su parte de mujer piensa que es un hombre. Satanás roba identidades y confunde a la gente. ¿Me entiendes? Y aquí entra los Terian también. En los últimos tiempos hay demonios del río Éufrates que han sido desatados a la tierra. No solo es el caballo bermejo de la guerra. Hay espíritus malignos todavía encarcelados en profundidades. En el libro de Apocalipsis, un día vamos a tocar eso, que son demonios que roban las identidades. Miren, la torpeza es un espíritu, es un demonio. Ustedes, no, bueno, espero que nunca mire lo que es un espíritu de torpeza en una persona. Cualquier cosa le dicen hazlo aquí, lo hace de otra manera, cualquier cosa lo hace mal. La gente que hace mal tiene un espíritu de torpeza, todo el tiempo lo hace mal. Tal vez no es deficiencia física, tal vez es un demonio operando en esa persona. ¿Me entienden? Entonces así obran pero cuando estamos separados de Dios somos vulnerables a que todas esas cosas, ¿verdad?, nos influyan. Amén. Pero si estamos en Cristo, nosotros tenemos la identidad de ¿quién? De Cristo. ¿La mente de quién? De Cristo. ¿Las promesas de quién? De Cristo. Es muy diferente. Amén. ¿Estamos entendiendo eso? Ok, llegamos al punto, esto es emblemático.
Vamos a hablar, esta es una representación, no sé si exactamente sea así, el muro de los lamentos. Bueno, ok, ese es para hablarles de lo que Nehemías tenía que hacer para salir y construir los muros, porque la misión de Nehemías era salir para ir a reconstruir los muros. Nehemías le preguntó a unas personas cómo estaba la ciudad. La ciudad estaba sin muros, estaba desprotegida. Nehemías no era rey, no era profeta, no era nadie importante, simplemente tenía la función de ser el copero del rey. ¿Qué era? El bartender. El copero. Bartender, sí. Sí, él era el que sabía hacer todos los tragos al rey. ¿Sí? Ese era Nehemías. Sí. Pero cuando Nehemías se dio cuenta que Jerusalén no tenía muro en la ciudad, su corazón se entristeció. Bueno, voy a sacar este punto. Nehemías era un nacionalista patriótico, cepa colorada. Yo no sé cuántos de ustedes son patrióticos aquí por su nación. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Ah? No. Patriótico es que usted escucha el himno nacional y eso es sagrado para usted. Usted se tiene que callar todo el mundo. No, pues yo no. Honores a esa bandera, vida y muerte. Pastor, Nacionalistas. ¿puedo decir algo? Diga, ese era Nehemías. Una de las cosas que me sorprende de Nehemías, ¿sabes qué? Me sorprende Ajá. que Nehemías no conoció Jerusalén. Nehemías nació en Babilonia. Sí. No, usted lo puede estudiar. Claro, Mire, claro. eso es increíble. Sí. Ese hombre no conocía Jerusalén. Sí. No conocía la tierra de Israel. Sí, Eso es increíble. sí, así es, así es. Ok, vamos a ver. Se lo voy a leer en Nehemías 1:1 para que ustedes, vamos a tocar un poquito la Biblia. El que tiene la Biblia allí, que la pueda leer. Ok, la palabra dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció con el mes de Quisleo en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Gemaní, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén está ¿qué? Derribado, y sus puertas ¿qué? Quemadas a fuego. El 4, mire qué hizo Nehemías. Por eso aquí un apático. Mire él cómo se porta. ¿Qué dice el 4? Cuando oí estas palabras, ¿qué dice? Me senté y ¿qué? Y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y mire la oración. Él levanta una oración. Ese era un hombre que amaba Jerusalén. ¿Me entiende? Ahora, el espíritu en él, patriota, nacionalista, se levantó. Dios lo hizo que se le levantara pero él era el hombre que Dios iba a usar para hacer tan grande obra. Amén. ¿Y qué dice el 5? Y te dije, ¿qué le dijo? Te ruego, Jehová. Mire, antes de eso, en la teología, algunos se atreven a comparar esta oración de Nehemías con la del Padre Nuestro, con Mateo 6:9. Es impresionante, pero mira lo que dice: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto de la misericordia a los que te aman, guardan sus mandamientos. 6. Ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír las oraciones de tu siervo que hago ahora delante de ti. Día, ¿y qué? No. ¿Cuánto oraba? Solo oraba en la línea a las 5 de la mañana. No. Solo oraba el sábado en el templo. ¿Cuánto? Día y qué? Día y noche. Ese era un varón de verdad, metido con Dios, día y noche. Y luego que sigue diciendo: por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti,
si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Interesante. Confesar ¿qué? Los pecados. Los pecados. El 7, ¿qué dice? En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos. Ajá. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a quién, a Moisés, tu siervo. 8, ¿qué dice? Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por ¿dónde? Por los pueblos. 9, ¿qué dice? Pero si os volviereis a mí y guardáis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os cogí para hacer habitar allí mi. Diga conmigo, Nehemías sería una palabra. Sabía la palabra. Diga, sabía la palabra. Y Nehemías era un simple. Copero. ¿Un qué? Copero. ¿Un qué? Copero. Un copero. O bartender. Pero Nehemías no está hablando como copero aquí. No, conocía la escritura. Dios. ¿Cómo está hablando aquí? Como un predicador. Ah, ¿cómo qué? Un predicador. Como alguien que conoce a Dios, que tiene revelación de Dios Claro. y que tiene palabra, ¿verdad? No está hablando como un copero. Sí, no. Es que el peso de Nehemías espiritual no era cualquier cosa. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y luego, ¿qué dice el 10? Creo que el 10 lo quedamos. Ellos, ajá. Ellos son tus siervos. Ajá. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y ahí sigue orando y te ruego, oh Jehová. La oración de Nehemías no fue cualquier cosa. ¿Me entienden? Ok, no fue cualquier cosa. Luego tenemos un tema muy importante del folleto. No es prédica, más que todo seguir el folleto y llenarlo para después hablar de otras cositas. Hablamos de la reconstrucción de los muros de la ciudad, ¿verdad? Y hablamos de reconstrucción del remanente, dos cosas diferentes, ¿verdad? Restauración de los muros de la ciudad y la restauración de los muros de la ley, ¿verdad? Dos cosas muy importantes. Había que restaurar los muros literalmente. Ahora, ¿qué era el significado de que una ciudad tuviera muros? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué dice? ¿Para qué se necesitaba que la ciudad? Para protección del pueblo, ¿no? También. Porque no entraba Diga. Una división, proteger la ciudad. Era protección porque entramos, podía entrar cualquier enemigo a la ciudad sin muros, tenía que ser muros. Así como hay puertas, y estas puertas, si no tienen puertas, cualquiera entra a esta casa. Claro. Los muros es una protección. Correcto. Lo que dijo Manemeral, eso es, sí. Ajá. Sí, Ok, reconstrucción de los muros de la ciudad. sí. Antes las ciudades más poderosas eran las que más grandes tenían los muros. Sí. Sí. ¿Ah? Por eso se creía que Jericó, la ciudad de Jericó, habían unos muros invencibles, que los enemigos venían a querer invadir esa ciudad y cuando miraban semejante fortaleza, decían, no, vámonos, no vamos a poder. ¿Me entiendes? Pero el pueblo de Dios sí pudo vencer los muros. ¿Cómo venció los muros? Dando vueltas. Con una estrategia del Señor. Con una estrategia de Dios. Entonces los muros representaban esa fortaleza grande. Y una ciudad que era descubierta era una ciudad vulnerable. ¿Una ciudad qué? Vulnerable. Pregunto yo a usted, ¿cómo están sus muros? ¿Ah? ¿Sí? Algunos de ustedes, pero ni lindero le han puesto a la casita. ¿Cómo están sus muros? ¿Sí? ¿Ah? Los muros en el mundo espiritual, los vallados. ¿Ve cuando oran los intercesores que oran? Señor, levanta ¿qué? Vallado. ¿Muros de qué? De protección, de fuego. Pero imagínese si usted con sus muros caídos, cualquier... Lo agarra el diablo. ¿Ah? mete el ganado de un Sí.
Cuando usted tiene sus muros edificados, levantados, establecidos, ni la murmura, ni la crítica, nada. ¿Me entiende? Ni aunque le tuerzan los ojos vistos, nada. Ningún lengua larga, nada. ¿Me entiende? No te pueden tocar porque tienes los muros levantados. Amén. Muros levantados. Entonces, muy importante, ¿verdad? En el mundo espiritual, la instrucción del remanente. Eso era bien importante porque el pueblo había olvidado. Porque fueron ¿cuántos años, hermanos, que olvidaron? 70 años donde esa generación no conocía las escrituras y tuvo que, ¿verdad?, Esdras hacer su trabajo con su gente, con los otros sacerdotes para instruirlos, volver a restaurar los muros de la ¿qué? De la ley, de las que se le había anunciado, lo que ellos no sabían, volver a enseñar la ley de nuevamente. Eso era el mundo de que tú Esdras, ¿verdad? ¿Van bien ahí, hermanos? ¿Van copiando? Sí. Ok, vamos bien. Bueno, aquí ya pasamos esa parte. Yo creo que ahí hay una línea donde ustedes van a poner capítulo 1 al 7 y capítulo del 8 al 13. No sé si aparece esa. ¿Aparece? Sí. Ok. Ese es otro. Uy, Dios santo. Ahí les va a aparecer. Ok. Solo dice capítulo 1, pero Del 1 al 7, ok. Sí. del 8 al 13. Correcto. Más que todo esto para que vayan llenando el material. Ya llegaron a las figuritas allí en el folleto. Ok, ya van con la figurita. Ok. Aquí vamos a esta parte. Altar, ¿verdad? Un altar es un lugar ¿para qué? Adoración. ¿Para qué? Para Para adoración. orar y adorar al Señor. No hay altar si no hay adoración. ¿Ok? No puede haber adoración si no hay ¿qué? Altar. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces el pueblo sabía que tenía que lo primero era levantar ¿qué? Altar. El templo a Dios, donde estaba el altar, la adoración a Dios que estaba destruida. Lo segundo que hicieron, ¿con quién levantaron el altar, el templo? ¿Con quién lo levantaron? Salomón. ¿Con quién? Con el rey Salomón. Zorobabel. Zorobabel. ¿Con Es que Salomón lo fue primero. ¿A dónde? el templo, Dios en medio de su el altar con el templo es lo mismo, o sea, el altar está en el templo, ¿verdad? No, pregunta. ¿Quién levantó los muros? Ya ni vi. Zorobabel. No, enemigo. ¿De qué ¿Quién? están hablando? Nehemías. Nehemías, sí. No. Usted no habla de una cosa. No, estamos, pues sí, porque el altar es la adoración y el templo es Dios en medio de su pueblo. Amén. En general. Y los muros son un establecimiento, era un establecimiento de seguridad y identidad. Amén. Ahora, ustedes tienen las figuritas allí, ¿verdad? ¿Cuál es la primera figura? Oh, ahí mismo están. El altar, Ujú. el Exacto, templo y los muros. exactamente. Sí, no solo para recordarlo, correcto. Sí. Entonces aquí está, este es ilustrativo, ¿verdad? El altar que representa lo que es el arca, ¿verdad? El arca del pacto. Y también el templo que tenía que reconstruir y por supuesto los muros. O sea, todas estas cosas eran muy importantes. Ojo, cuando el pueblo se regresó de la cautividad, no dijeron, vamos a ir a poner un restaurante de baleadas. No. Vamos a ir a poner la venta de ¿qué? De la pastelería. No. Dijeron, primero vamos a levantar. No, templo. Ajá. Luego vamos a instruir al pueblo con la ley. Después de eso, a levantar el ¿qué? Los muros. Ajá. Sí, los muros. Voy a traer otras que se me... Ok. Vaya, seguidamente tenemos el templo, ¿verdad? El templo fue 13 años, ¿verdad? Tiempo. 13 años más tarde. No, que yo me equivoco para que ustedes se corrijan. 13 años más tarde, ¿verdad? Lo normal, ¿verdad? Que fue, que pasó. Ahora, eso lo escribieron. No, lo de abajo no. Eso no. Ok, aquí.
Ok, 13 años. Arriba escribe 13 años y luego escribe lo normal. Y luego va a escribir lo que fue lo fecha en que se fue escrito el. ¿Verdad? ¿Ya? Ya. Ok. Es que fíjense que déjeme corregir una cosa. Yo estoy en PowerPoint, por eso me está saliendo así. Lo voy a hacer en PDF. Ok. Porque me sale quebradas las imágenes aquí. Nosotros estamos aquí ahorita. Aquí estamos, sí. Ok, ahí estábamos. Ahora que me sale muy desordenada la letra. Ok, para que estemos bien claros ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa ya la tienen? Ya. Ok, luego, fecha en que fue escrito el libro de Nehemías. Apenas vamos a empezar a tocarlo, imagínense. Fecha en que fue escrito, alrededor de 400 años antes de ¿quién? De Cristo, Nehemías. Nehemías fue contemporáneo. ¿Contemporáneo qué significa? Que vivieron en el mismo Un tiempo. Poco tiempo. No. Vivían en el mismo tiempo. Por un tiempo. No, que estaban en lo mismo. Estos que vivían en la misma época. ¿Sabe por qué yo les pregunto? En la misma época. Porque yo puedo estar enseñando en esa manera y quedamos. En la misma época. Ok, ¿qué es contemporáneo? Sí, que vivían en la misma época. Que vivían en el mismo tiempo, El mismo tiempo, la misma edad, sí. las mismas generaciones. Sí. Ok, puede ser que estaban separados, pero eran contemporáneos. Ajá. Digamos, yo soy contemporáneo de ustedes, Claro, sí. ¿sí? Sí. El hermano Quinito, él es contemporáneo, ¿verdad? Estamos en el mismo. En la misma época. Ok, Mismo tiempo. ok. Tenía Nehemías contemporáneo a quién? A Esdras. ¿Quién era Esdras? Sacerdote. Sacerdote. ¿Qué hizo Esdras? Escriba. Escribió. Escriba y sacerdote. El escritor. Escribe sacerdote. Enseñó la ley. Y enseñó la ley también, claro. Ok. ¿Y él quién era? Ageo era un profeta. Profeta Geo. ¿Y él quién era? Profeta también. Zacarías, sí. Ajá. ¿Y él quién era? Profeta también. Malaquías. Contemporáneo de ¿Contemporáneo de quién? de Edras. Pregunta de examen. ¿Quiénes eran los contemporáneos de Nehemías? Examen. Ageo, Zacarías, Malaquías Sí. y Astras. ¿Verdad? Aquí están unos contemporáneos. ¿Ok? Porque ya va a ver en los libros de los profetas, ahí van a mencionar, uno de ellos menciona a Nehemías. Ok, ¿vamos bien? Sí, ok. Pero permítame, bueno. Hermanitos, miren, Está bueno. parece ser que esto es, para algunos no sé cómo lo toman, simple, pero el mundo, el regreso de los 70 años de cautividad no está en 2 libros de la Biblia, está en todos los 36 libros del Antiguo Testamento. Los van a encontrar. Profetizados desde los libros de, no en Génesis, profetizados desde los libros de Deuteronomio, desde esos libros de la ley, de lo que iba a pasar con el pueblo. ¿Verdad? Que iban a ser llevados a la cautividad. Jeremías habla tanto de esto de la cautividad. Isaías habla de la cautividad. Estamos hablando de esos benditos 70 años. Ojo, cautividad, una cautividad que fue para el pueblo de Judá, otra cautividad que es para Israel, que esa la vamos a separar ahorita porque no lo hago un arroz con mango y no. Nos vamos a confundir todo. ¿Ok? Pero más o menos están entendiendo. Bueno, ¿Sí? está bien. Ok. Eso es, ya lo escribieron eso, ¿verdad? Sí. Ok. El tiempo de quién? Nehemías. De Nehemías. Alguien podrá decirme, pastor, eso es que me va a ayudar. Mire, yo lo que te necesito, ¿verdad? Es un milagro de parte del Señor. Claro, Dios va a hacer su milagro también. Pero déjeme decirle algo que es Jesús. Yo estaba leyendo eso en el libro de Mateo. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, oraba. Diga conmigo, todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Una persona que es enseñable
se va a convertir un día en un maestro. Por lo general, un enseñable tiene el espíritu del conocimiento, pero ese espíritu no es para jactancia, sino para sostener tu salvación. Amén. Para sostener tu salvación. Porque el que es muy espiritual corre el riesgo que cuando deja de ser espiritual está vacío. No tiene palabra. Simplemente es alguien espiritual. ¿Sí? Yo he conocido muchos muchachos profetas y muchos intercesores que miran al diablo y a todos los demonios y todo eso, pero después no están en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no están solidificados ¿en qué? En la enseñanza de la palabra. ¿Ok? Y el evangelio no es de que tan espiritual soy, es de que tanta capacidad tengo de establecerme y no moverme y llegar a la salvación. Amén. Por eso es muy importante la enseñanza. No la menospreciemos la enseñanza, ¿verdad? Por eso el tiempo de Nehemías, un aproximado de que hubo, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto. ¿Quién dijo esto? ¿Ah? O sea, desde Nehemías hasta Juan el Bautista. No. Sí, Hubo- Juan el Bautista, el voz del que clama en el desierto. En el desierto. Ya vamos a explicar eso más adelante. 400 largos años, diga. 400 largos años. Ya les voy a decir por qué les puse ese slide. ¿Sí? 400 largos años. Pero imagínense desde los tiempos de Nehemías. Bueno, ya vamos a ver otro tema de eso. Okay. El lugar, ¿de dónde? Persia. ¿Desde dónde? Persia. ¿Desde qué? Persia. Desde Persia. Sí. ¿Hasta dónde? Que se irán ahorita. Hasta Jerusalén. Jerusalén. ¿Cuántos saben a dónde es Persia el día de hoy? Irán. Ah, Irán, ¿verdad? Desde allá. Hoy, perdón. Allí escríbalo, ¿verdad? Ok. Yo lo digo el domingo. Domingo, pastor, domingo. Ok. ¿Estamos claros ahí? Amén. Ok. Nehemías era ¿qué? Copero. Era el siervo de Dios, el copero del rey de quién? De Persia. Gobernador en... Jerusalén. ¿Cuándo se hizo gobernador Nehemías? Cuando él fue ¿a qué? A reconstruir ¿el qué? Los muros. Los muros. Los muros, sí. Ok, Dios lo hizo sentir la necesidad, primero, de que el pueblo necesitaba ser ¿qué? Protegido. La ciudad necesitaba ser protegida. Ahora Dios lo puso como líder, hermano. Le dio toda la gente y le dio todos los recursos, pero también con todo eso, Dios le dio el sentir de que se pudieran hacer los muros. ¿Ustedes creen que eso fue fácil hacer los muros? No. Nehemías fue un hombre que tuvo mucha oposición y lo vamos a leer. Va a llegar un momento donde hay muchos versículos ahí en la presentación que usted los va a estar leyendo. Tuvo mucha oposición, pero Nehemías era un hombre enfocado en que decía, Dios me lo puso, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Amén. Entonces, lo que sucede es cuando Dios nos pone un sentir en nuestros corazones, muchos desertamos, ¿verdad? Muchos desertamos y decimos,